Bueno, arrancamos con Roma. Voy a arrancar compartiendo pantalla para mostrarles algo, una ayuda a memoria, porque como saben, Roma la tenemos dividida en tres partes. Ah, y no me sale, no puedo transmitir, ok. Perfecto, vamos a tener que recurrir a otro medio. Como saben, Roma la tenemos dividida en tres partes. Le voy a compartir la pantalla completa, arriesgándome a... no, toda la pantalla. Igual. Ahí está. Les comparto toda la pantalla, ahí se debería ver todo. Bueno, acá le están viendo, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Están viendo este cuadrito. Este cuadrito es un resumen de cómo es la cuestión de Roma. Como pueden ver, estas fechas que son tan... creo que se está viendo, ¿verdad? Me da miedo que no se vea, pero bien, se está viendo, bien. Sí, amigo, si querés de última lo mando, si querés mandarlo al grupo, mandámelo y Después lo lo mando al mando al grupo. grupo, después lo Ok, mando al grupo. joya, joya. Bueno, este cuadrito sintetiza lo que tenemos que ver de Roma. Tenemos que ver formas de gobierno, que tenemos tres, que la última está dividida en dos, que es el Alto y el Bajo Imperio, periodos jurídicos de Roma y periodos del derecho procesal. Si se dan cuenta, hay algo que destaca de Roma y es que no terminan ni empiezan en la misma fecha. O sea, todo empieza en el 753, porque Roma se funda en ese momento, pero fíjense que, por ejemplo, creo que se ve el mouse, pero si no se llega a ver, fíjense que la monarquía termina en el 509 y empieza la república, pero el derecho quiritario termina en el 200. O sea que mientras había una transición de monarquía a república, hubo una época que hubo derecho quiritario. Esto lamentablemente hay que sabérselo, hay que saberlo, hay que aprenderlo, la fecha hay que sabérsela de memoria. Lo única ayuda a memoria que pueden tener es que si se fijan, el derecho procesal, esto que está acá abajo, coincide, cada fecha del derecho procesal coincide con una fecha que se termina un periodo político. Fíjense que monarquía empieza en el 753, cuando se termina la república en el 27, se termina la primera etapa de derecho procesal. Cuando se termina la segunda etapa de derecho procesal, el per fórmula 284, se termina el Alto Imperio. Y el Bajo Imperio coincide con el procedimiento extraordinario. Es la única ayuda a memoria que se puede hacer. Después, estas tres cuestiones hay que sabérselas de memoria, digamos, como, o saberse esas fechas de memoria, para tener en cuenta cuándo arranca y termina la monarquía, la república y el imperio, el quiritario, el derecho de gente, el derecho romano, y el procedimiento de legislación, per fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Eso era para que lo tengan en cuenta, cómo se manejaba en este sentido Roma. Voy a cerrar el cuadrito, ya no lo necesitamos. Y ahora sí vamos a arrancar con lo primero y principal que vamos a ver de Roma, que va a ser la monarquía romana. Vamos a empezar hablando de la monarquía, vamos a empezar hablando políticamente de la monarquía romana y después ya vamos a pasar a hablar de otras cosas. Partimos de la monarquía y después vamos a ir hablando monarquía, después el derecho quiritario, que fue lo que más estuvo en la monarquía, después a la república romana, el derecho de gente, y así vamos a ir organizándonos. Entonces, empezamos hablando de la monarquía romana. La monarquía romana fue la primera forma de gobierno que tuvo Roma, ¿ok? Como se vio en el cuadrito, la monarquía empezó en el 753 a.C. y terminó en el 509 a.C. ¿Qué caracterizó la monarquía? Bueno, a ver, en cabeza de quién estaba el poder de la monarquía? El poder estaba en cabeza, lógicamente, del rey de Roma. El rey de Roma, ustedes cuando pensamos en un rey, se nos vienen a la cabeza los reyes absolutos, se nos viene a la cabeza un rey que tiene todo el poder, que hace lo que quiere. Bien, no, acá el rey romano funcionaba de otra manera. Primero que lo lógico, el rey romano era el jefe de Estado, eso no cambia. Era el jefe de Estado, era el que tenía en su poder la administración general del Estado, la cuestión militar, era un jefe político. En esta época van a ver que en Roma se mezclaban muchas veces cuestiones judiciales, van a ver que hay un montón de instituciones que tenían funciones judiciales. Bueno, el rey también tenía funciones judiciales, pero no era un rey, primero, religioso, o sea, no estaba fundado en Dios su gobierno, o sea, no era un rey como en las monarquías absolutas, que era rey porque Dios lo quería, entre comillas, sino que el rey era elegido principalmente era elegido por el Senado. Por lo tanto, estos reyes no cumplían con las características del rey clásico, por así decirlo, que nosotros conocemos, que tenía digamos, me perdí con lo que está diciendo, o sea, no cumplía con ese rol de rey clásico que tenemos nosotros, ese rol del rey absoluto. Era un rey, sí, era la cabeza del Estado, sí,
¿Tenía funciones políticas, las funciones políticas más importantes? Sí. ¿Era un jefe militar? Sí. ¿Tenía algunas funciones judiciales? Sí. ¿Su poder era absoluto? No. Su poder no era absoluto. Y ahí nos introduce en el otro órgano que existía en esta monarquía romana y que es muy importante, que es el Senado. El Senado, que era básicamente un órgano consultivo, el cual, entre otras cosas, una de sus funciones más importantes durante esta primera etapa de la monarquía romana era la designación del rey. El rey era elegido por el Senado, por lo tanto, como les digo, el Senado no era moco de pavo, sino que era verdaderamente un órgano importante. ¿Quiénes conformaban el Senado? Para que nos entendamos, en esta etapa de Roma teníamos dos clases sociales muy bien distinguidas. Por un lado teníamos a los patricios, que los patricios eran la clase alta de Roma, y a los plebeyos. Durante esta primera etapa política de Roma, lo que van a predominar van a ser los patricios, van a ser la clase social principal, la clase social que va a tener el protagonismo político, y si bien paulatinamente y esencialmente en la República los plebeyos van a ganar mucho poder, la realidad es que en el Senado había una predominancia total del patriciado y especialmente también había un sector muy importante de los pater familia, de los padres de familia. Ya vamos a entrar cuando analicemos familia en Roma con eso. Pero bueno, el Senado, como les decía, tenía funciones consultivas, pero asesoraba al rey en cuestiones de decisiones. O sea, el rey no podía hacer exactamente lo que quería, sino que el Senado actuaba como un órgano de regulación. ¿Me explico? Me explico con estos dos primeros órganos. Perfecto. Había un tercer órgano, en realidad había un par más, pero bueno, vamos con el tercero, que eran los comicios curiados. Que los comicios curiados eran un órgano, eran también una especie de, por así decirlo, de consejo, de asamblea, pero que tenía mucha menos importancia que el Senado. Estaba integrado por miembros de las tribus de Roma, pero ¿tenían alguna participación en la elección del rey? Sí. ¿Tenían alguna participación en cuestiones judiciales? La tenían. Y también tenían participación en asuntos religiosos. O sea, eran órganos que hacían cosas, especialmente era un órgano que hacía cosas, estos comicios curiados. Pero su poder estaba, en general, en lo importante que era la designación del rey, su poder estaba opacado por el del Senado. El Senado era el órgano que verdaderamente movía la batuta en esta cuestión. Y por último, existía otro órgano más que vamos a destacar, que era el Colegio de Pontífices, que era un órgano esencialmente dedicado a las cuestiones religiosas. Como les dije, Roma no era una monarquía fundada en un dios particularmente. El poder del rey no estaba sustentado en el dios, pero sí tenían cierta cuestión religiosa. Entonces, este órgano medio que se encargaba de gestionar esas cuestiones religiosas, organizar los rituales, las fechas festivas religiosas, tenía esas funciones el órgano. Me expliqué con esto primero entender cómo funcionaba la estructura política de Roma. Perfecto. ¿Eran politeístas o monoteístas? O sea, Muy buena pregunta. no había libertad Claro, de culto. en esta primera etapa de Roma van a ver que en un punto, o sea, porque Roma va, primero, en la última etapa del derecho romano, que estaba el romano helénico, Roma se ve contagiada por la cultura griega. Pero incluso desde el Bajo Imperio, Roma va a aceptar el cristianismo, pero acá estamos antes de Cristo, bastante antes de Cristo, unos 200 y pico de años, por lo tanto no estábamos en una religión monoteísta católica en este momento. Roma tenía otra religión en ese momento, con otros dioses. Bien, vamos a explicar una última cosa más que hizo un rey de Roma y que es muy importante que sepan, que es una reforma que hizo el sexto rey de Roma, que era Servio Tulio. Servio Tulio hizo una reforma que van a ver por qué es importante, que es hizo una reforma timocrática durante esta época de Roma. ¿Por qué destaco esta reforma timocrática? Porque justamente había otra figura importante que vimos ayer que también hizo una reforma timocrática, que fue Solón en Grecia, en Atenas concretamente. Por lo tanto, puede ser una muy buena pregunta de examen comparar cómo fue la reforma timocrática que hizo Solón con la reforma timocrática que hizo Servio Tulio en Roma.
Esta reforma de Servio Tulio es mucho más sencilla de entender. ¿Por qué? Porque, primero, no tiene nombres tan raros, y segundo, es muy lógica en cuanto a la organización. ¿Por qué? Porque Servio Tulio lo que hizo fue organizar en base al patrimonio. Eso era una reforma democrática, por si alguien no estuvo en el grupo de ayer, justamente que se organice la sociedad de forma democrática es que se lo organice según su patrimonio, según su riqueza. Por lo tanto, Servio Tulio hace exactamente lo mismo que Solón, organiza en base a la riqueza. Ahora, la organización es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos una primera clase de ciudadanos que tienen un patrimonio de 100.000 haces o de 100.000 de moneda romana. Esa era como la máxima categoría patrimonial. De ahí vamos bajando de 25 en 25. ¿Por qué? Porque teníamos una segunda clase que tenía 75.000, una tercera clase que tenía 50.000, una cuarta clase que tenía 25.000 haces, y recién ahí se rompe esta regla de que vamos bajando de 25 en 25. Porque la quinta tenía 12.000. Ahí se cagó. O sea, si hubiesen sido 10.000 hubiese sido hermoso, pero bueno, son 12.000. Y después había una sexta clase que era quien no llegaba a esos 12.000 haces. Pero como resumen, y repito, teníamos una clase, la clase más alta en esta reforma democrática tenía 100.000 haces, la segunda tenía 75.000, la tercera 50.000, la cuarta 25, y ahí en la quinta se rompe esta regla de que vamos bajando de 25 en 25, y nos encontramos con que la quinta clase tiene 12, y hay una, o mejor dicho, no fue exactamente una sexta clase, sino que los que no entraban en ninguna de las 5 quedaban afuera de esto, y se lo llamaba en ese idioma, ese italiano primigenio, il proletari se le llamaba, el proletario, los que no entraban ni en 12.000 haces. Me expliqué con esta reforma democrática, como les digo, es bastante sencilla en ese sentido, pero bueno, se puede pedir que comparen esta reforma, o capaz que se explica, que piden que explique qué es una reforma democrática, y además explicar cuál fue la que hizo. Les voy a escribir el nombre de esta moneda romana, que era así, haces, como así, se escribe así, haces. Ahí lo dejé en el chat, así cualquiera lo puede ver, pero bueno, bien. Eso respecto a a algunas características generales de cómo se organizaba políticamente Roma. Ahora vamos a hablar, perdón, me estoy quedando sin voz, vamos a hablar un poco de cómo era el derecho quiritario. El derecho quiritario fue el derecho que rigió durante gran parte de la monarquía romana, pero también rigió durante unos años en la República. Tengamos en cuenta, como habíamos dicho, que la Roma monárquica dura del 753 a.C. hasta el 509 a.C. En cambio, este derecho quiritario está desde el 753 a.C. hasta el 200 a.C., es decir, sobrevive 309 años a la República. Es un poco lío, además acuérdense que en los años antes de Cristo van al revés, así que lógicamente 200 antes de Cristo es después que 509. Pero bueno, ¿qué característica tiene el derecho quiritario? Primero, es un derecho primitivo, es un derecho primitivo, es el primer derecho que tuvo Roma. Es un derecho primitivo y es un derecho tal y como dice Nadalini, que se va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque era un derecho de Roma, era un derecho de Roma para los romanos. No era la época de gloria, de expansión romana. No sé si alguien alguna vez vio cuánto llegó a ocupar el Imperio Romano en su máxima extensión, pero llegó a ser muy grande. En esta época Roma no era una nación en expansión. Por lo tanto, era un derecho primitivo, el primer derecho existente que hubo en Roma, y era un derecho de Roma para los romanos. Las principales características que tuvo fue que era muy consuetudinario, o sea, se tomó mucho de las costumbres del pueblo romano, además de que fue consuetudinario, fue oral, y exigía muchas cuestiones de rituales, o sea, había muchas cuestiones de ritualidad, pero esencialmente no había representación. O sea, nosotros, estudiantes de abogacía, nos moriríamos de hambre en esta época porque justamente el derecho quiritario no admitía la representación. O sea, si te demandaban, como digo, tenemos que adaptar todos los conceptos de esa época, si se llegaba a tener un problema judicial, tenías que acudir vos en persona a solucionar ese problema judicial. Por lo tanto, esas son las principales características de este derecho quiritario.
Vamos bien por ahora, vamos bien. Recuerden que esto es un intensivo, esto va un poco a velocidad. Además, me quiero parar ahora en la República, que siempre en República se suele hacer algo, unas preguntitas más interesantes. Pero bueno, venimos bien, todo en orden, todo tranquilo. Sí, Corina. Yo tengo una duda sobre esto de la representación, porque Eh, nuestro profesor nos había dicho en clases que los plebeyos podían, en la monarquía, que era derecho hereditario, podían acceder a la justicia mediante, que era la clientela, porque estaban representados por los patricios y eran sus clientes. Pero me confunde esto de que en el derecho hereditario no había representación. claro, o sea, en el derecho criterio no existía la representación para solucionar un problema judicial. Puede ser porque una de las grandes cuestiones que tenían los patricios y los plebeyos era que hasta que empezó a escriturar el derecho romano, los plebeyos en sí no siempre conocían las leyes. Fue lo mismo que hablamos, por eso había sido tan importante la reforma de Dracón en Grecia, porque dejó la ley por escrita. Capaz iba por ese lado, en el lado de dar a conocer la ley al plebeyo. Pero como tal, ahora lo vamos, cuando veamos, por ejemplo, el derecho procesal en legis actione, van a ver bien a qué me refiero con esto de que no existía la representación como un abogado, digo. Abogado. ¿Me explico con eso? Sí, Pero gracias. bueno, ahora lo vamos a ver bien. Vamos con la República. La República empieza más o menos en el 509 a.C. y va a durar hasta el 27 a.C. y se da por, como les digo, un periodo, o sea, un periodo de reformas en un contexto histórico donde el rey romano era corrupto, donde fue destituido violentamente. Muy interesante debe ser la historia de Roma, no viene el caso por cuestiones de tiempo, vamos a entender cómo funciona la República. Bien, en sí, todo lo que hoy en día entendemos como República nace de acá, entonces muchos de los conceptos van a venir de ahí. O sea, mucho de lo que hoy en día entendemos como República viene de acá. Por lo tanto, ¿qué caracteriza a la República? Bien, en primer lugar, lo caracteriza que el derecho va, o sea, va a ser la época, tanto en la República como cuando empiece el derecho de gentes, que va a ser el derecho que rige durante gran parte de la República, va a ser la etapa jurídicamente más rica de Roma, va a ser la etapa jurídicamente más rica donde pasen más cosas en Roma, y donde el derecho se empieza a expandir, donde ya no empieza a ser un derecho de Roma para los romanos, sino que empieza a trascender el derecho. Lo importante es entender que en la República, y esto es lo más preguntón de examen, nacen las magistraturas. Las magistraturas eran básicamente los órganos políticos que existieron durante la República y los cuales tenían una serie de características comunes, que ahora las vamos a ver, y que son características comunes muy similares a si alguna vez, por ejemplo, en Constitucional Cátedra se suele dar mucho el tema de las características de la República, pero básicamente, ¿cuáles eran las características de estos cargos o de estas magistraturas que empiezan a existir en la República y que eran los órganos políticos de gobierno? Primero, eran colegiadas. ¿Qué significa que fuesen colegiadas? Significa que nunca era unipersonal, o sea, nunca nadie gobernaba solo o nunca nadie hacía algo solo. Siempre había más de uno. Siempre había más de uno. A su vez, eran rotativas. Es decir, nadie, ningún cargo era vitalicio. Todos los cargos en un punto se iban rotando. Nadie gobernaba para siempre, nadie ocupaba su cargo para siempre. En tercer lugar, de ser rotativas, esta es una característica que hoy en día en las repúblicas, o por ejemplo al menos acá en Argentina, se ha perdido, gracias a Dios, que es la gratuidad. Me va a decir, ¿cómo la gratuidad? Claro, en esa época los cargos eran gratuitos, o sea, vos no cobrabas por ejercer tu función pública. Y muchos dirán, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que esto te restringe, restringe la posibilidad de quién puede ocupar la función pública. ¿Por qué? Porque esto restringía a que vos tenías que tener tu vida asegurada para poder ejercer la función pública, porque si no, no cobrabas. Por lo tanto, no es lo mismo cobrar que no cobrar. Si el funcionario público cobra, hace que alguien que no tiene la vida arreglada pueda llegar a ser funcionario público y hacer política. Cosa que bueno, que acá también se ha llegado, a veces se abre el debate con diputados y senadores, que si la dieta, bueno, ese debate ya estaba en Roma, si debía cobrar o no. Bueno, en Roma no cobraban, eran gratuitos y eso hacía que los cargos fuesen predominantemente ocupados por gente de gran capacidad económica
que tuviese capacidad de sustentarse para sí mismo. Otra característica muy importante, y que esta sí es una característica absolutamente rompedora de estas magistraturas, es que había responsabilidad ante el pueblo por los actos, o sea, había responsabilidad por actos de gobierno. Algo muy raro, o sea, digo, nosotros estamos acostumbrados a ver la Edad Media, la Edad Moderna, que son tantos años después en los que esto no existía, y ya en Roma se pensó que un funcionario público tenía que responder si se la mandaba, o sea, tenía que responder si hacía algo. Por lo tanto, eso es algo también muy interesante que tenían. Y también eran cargos electivos, o sea, eran elegidos y en teoría cualquiera podía acceder. Digo en teoría cualquiera podía acceder porque justamente primero la gratuidad lo limitaba y en segundo lugar porque no todos podían ser candidatos. Había ciertos requisitos que cumplir, que esos requisitos no vienen a cuento si el tema de que eran gratuitos limita. ¿Me expliqué con estas características comunes que tenían todas las magistraturas romanas? Todas las magistraturas tienen en común esto. Ahora, no todas las magistraturas eran lo mismo. Tenemos que dividir en dos tipos de magistraturas. Las magistraturas ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias son las que regían durante el normal funcionamiento de Roma. Durante el normal funcionamiento de Roma, regían estas ordinarias. Cuando pasaba algo fuera de los papeles, era cuando aparecían las magistraturas extraordinarias. Vamos a empezar analizando las ordinarias o las principales ordinarias para que veamos. Bien, una de las principales ordinarias o la principal van a ser el consulado o los cónsules. El consulado o los cónsules van a ser los que van a reemplazar al rey en la función ejecutiva, como los jefes de Estado o los jefes del gobierno. Básicamente eran los que administraban el Estado, los que dirigían el ejército, cumplían las funciones que previamente cumplía un rey, entre comillas. No eran exactamente las mismas, pero se entiende. Cumplían las funciones de ser el poder ejecutivo, por así decirlo. Cumplían las funciones de ser los que dirigían el Estado romano y hacían cumplir las leyes. A su vez, tenían una cuestión que era cuando había una crisis, eran ellos, que me acuerdo del Senado, elegían al dictador. Ahora vamos a entrar en eso. Ahora vamos a entrar en el dictador, si yo no me quedo sin voz. Perdón. Bien. Eso un poquito en cuanto al consulado. Otra cuestión, otra magistratura, y esta es la más importante, diría yo, porque es la que más he visto en preguntas, y de hecho a mí me la tomaron, son los pretores. Son los pretores. Los pretores son los que resolvían la cuestión judicial. Perdón que tengo el cable trabado, quiero mover el cable, ahí estamos. Eran los que ejercían funciones judiciales, resolvían litigios, y eran los que tenían a su cargo la administración de justicia. Era una función muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos dos tipos de pretores. Primero teníamos el pretor urbano, que el pretor urbano era el que resolvía conflictos en Roma, o sea, en Roma entre ciudadanos romanos. El encargado era, como les digo, pretor urbano. Y después teníamos al pretor peregrino, que este es muy importante, porque es uno de los que más lleva a enriquecer al derecho romano, porque el pretor peregrino era el que no solo que resolvía casos fuera de Roma, o sea, fuera de la ciudad de Roma, sino que el pretor peregrino además era el que intervenía en casos con extranjeros, o sea, si un romano tenía un caso con un extranjero, intervenía el pretor peregrino. Y el pretor peregrino además, cuando tenía que ir a resolver un caso a un lugar que no fuese Roma, o tenía que ir a un lugar que no fuese Roma, el pretor peregrino resolvía el caso tomando en cuenta las costumbres de ese lugar. Esencialmente, si ese lugar quedaba medianamente lejos de Roma, si no, probablemente las costumbres fuesen más o menos parecidas. Pero si no, lo tomaba en cuenta. Entonces, esto llevó a que el derecho romano se enriquezca mucho, gracias a las funciones que cumplía, como les digo, este pretor peregrino. Después del pretor peregrino, no me quiero ir mucho de tiempo, vamos a analizar un poco a las magistraturas extraordinarias. Hay varias más ordinarias, son un poco de menos importancia que estas dos son las más importantes. Seguían existiendo obviamente órganos, el Senado seguía existiendo, seguían existiendo los comicios curiados. En general algunas funciones iban variando, pero bueno, para ir un poco al filo, vamos a analizar las más importantes extraordinarias.
Me siguieron con estas dos ordinarias. Como les digo, no son las únicas. Esto es un repaso intensivo, vamos al filo del asunto. No significa que no existan otras magistraturas ordinarias. Vamos a las más importantes. Ahora vamos con las más importantes, las extraordinarias. Y la más importante era la mejor magistratura de todas, el dictador. ¿Quién era el dictador? Bueno, en Roma cuando había una crisis, lo que pasaba, una crisis muy fuerte, una invasión extranjera, una conmoción interna, algo que fuese tan grave, lo que lo que hacían, mejor dicho, los cónsules, acordémonos que eran colegiados, eran elegir a un dictador con el acuerdo del Senado. Fíjense que nosotros, hoy en día, por ejemplo, nosotros elegimos los jueces de la Corte, los elige el presidente con acuerdo del Senado. Fíjense, esta idea del acuerdo entre el gobierno y el Senado existía en Roma ya. Bueno, entonces, los cónsules con acuerdo del Senado elegían al dictador. ¿Y quién era el dictador? El dictador era una persona que iba a concentrar la suma de todos los poderes del Estado durante 6 meses y sus decisiones iban a ser la ley. Todo lo demás, magistratura, o sea, los petores, el colegio, los cónsules y todas las demás magistraturas ordinarias quedaban de baja y concentraba todos los poderes del Estado esta persona, este dictador. Y este dictador tenía, lógicamente, el objetivo de solucionar el problema por el que se lo nombró dictador. Por eso, durante mucho tiempo, la palabra dictador no tuvo una connotación negativa porque hacía referencia al dictador romano. Y cuando en Roma hablamos de la dictadura, hablamos de algo legal y previsto en la ley romana que podía pasar. Como les digo, el dictador concentraba los 3 poderes del Estado, bueno, los 3 poderes del Estado no, concentraba la suma de los poderes del Estado, todo junto, esto de la suma de los 3 poderes, más de rosas en HCA, pero, o sea, lo que me refiero es que concentraba todos los poderes del Estado y el chabón tenía la tarea de solucionar el problema. Si tardaba los 6 meses que duraba su designación, perfecto. Si terminaba antes, tenía la obligación de antes renunciar, o sea, de antes decir, bueno, ya está, para lo que se me dio toda la suma del poder, no sigue siendo una amenaza para Roma, ya ceso en mi cargo como dictador. ¿Me explico? Por eso esta magistratura es como, hoy en día sería propensa a cualquier cosa, en esa época, bueno, funcionó en Roma, funcionó. Además del dictador, otra magistratura de gran importancia era el jefe de caballería, otra magistratura extraordinaria, que básicamente el jefe de caballería era la mano derecha del dictador durante este periodo y era la que ejercía, esencialmente el jefe de caballería, el que ejercía la jefatura, el que manejaba a la caballería romana. Pero, como les digo, era la mano derecha del dictador. O sea, era la mano derecha del dictador. Y por último, si el dictador no llegaba a estar en Roma, si se llegaba a ir de Roma por algún motivo, necesitaba irse para algún lado, en Roma quedaba lo que se llamaba el prefectus iurbis, o sea, el prefecto urbano sería más o menos la palabra adecuada, si el prefecto urbano, el prefectus iurbis, traducida a como hoy en día, que el prefectus iurbis era el delegado que quedaba al mando de Roma si se iba el dictador. Esta magistratura igualmente no era, perdón, me equivoqué. No el dictador, el cónsul, si se iba el cónsul, quedaba el prefecto. Ahora lo reexplico, pero básicamente para cerrar la idea, esta magistratura no tenía los mismos poderes, era simplemente venía a cubrir un poco, a mantener un poco el orden, lo necesario hasta que volviese el cónsul. Me equivoqué, no quise decir el dictador, justo veníamos hablando del dictador y se me traspapeló el dictador. Me refiero a que esta magistratura extraordinaria, el prefectus iurbis, funcionaba si se iban los cónsules. Si no quedaba ningún cónsul, aparecía este prefectus iurbis. Si no, no, quedaban los cónsules manejando. Justo veníamos hablando del dictador y se me traspapeló con el dictador. Pero bueno. Aparte de eso, las magistraturas tenían una última clasificación que nos interesa, que es si tenían imperio o no tenían imperio. ¿Qué significa esto? Una magistratura con imperio era una magistratura que por sí sola podía hacer cumplir su decisión mediante la coacción jurídica, que podían hacer cumplir la decisión. Y una magistratura sin imperio era justamente una magistratura que no podía hacer esto. Generalmente las magistraturas con imperio eran las más importantes. Por ejemplo, el dictador, extraordinaria, lógicamente, los cónsules. Bueno, esas eran las magistraturas más importantes, había un par más. Pero otra que
Otra clasificación, y esta ya es la última que nos interesa, es la de magistratura curul y no curul. O las magistraturas curules o no curul. ¿Qué era una magistratura curul y no curul? Bien, esto era dependiendo de si literalmente ejercían su poder en un lugar en específico o era móvil. ¿Qué estoy diciendo? A ver, esto va a parecer un chiste, lo que estoy diciendo es totalmente en serio. Había magistraturas en Roma que se ejercían directamente en un lugar, no sé, en una oficina, en un despacho, en el lugar. Y había magistraturas en Roma que se ejercían, que vos podías ejercerlas en cualquier momento y lugar, porque te llevabas una silla replegable, casi como una reposera, y te podías sentar y ejercerla en ese momento. Posta, que se les prometo, no es un chiste lo que te estoy contando. Por ejemplo, una de las más importantes era en este caso era el pretor. El pretor, esencialmente el peregrino, era una magistratura curul, porque era una magistratura que el loco se llevaba a su silla, se sentaba donde necesitaba y quería y se ponía a resolver los casos. Entonces, era un ejemplo de una magistratura curul el pretor, para que lo tengan en cuenta. Estamos con esto, estamos con lo que sería la República. Lo que sería la República. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien pregunta algo. El dictador es una gran magistratura. Ojalá que pregunten esa porque es espectacular. Sí, sí, el dictador es tremendo. Ahí veo unas risas en el chat. Bueno, respecto al derecho de gentes, lo vamos a pasar un poco rapidito porque también lo hablamos un poco cuando hablamos con la República, pero básicamente, como les dije, la etapa más rica de Roma en cuanto al derecho, y lo que nos interesa es que es una etapa de Roma en la cual el derecho ya deja de ser un derecho cerrado a Roma, cerrado a Roma para los romanos, sino un derecho abierto al mundo. Lógicamente lo que entendemos del mundo en ese momento, para los romanos el mundo era una parte de Europa, una parte de África capaz, y ya habían llegado ahí, bueno, pero un derecho abierto a los demás pueblos, a esos demás pueblos. Por eso decimos que este derecho de gentes es en la etapa jurídica más rica de Roma, porque existía, el derecho de gentes rigió esencialmente durante la República, también una parte durante el Imperio, pero bueno, rigió durante la República en gran parte, y durante la República estaba el pretor peregrino, y el pretor peregrino enriquecía mucho al derecho romano. Así que esa es una gran característica del derecho de gentes. Si le llegan a preguntar derecho de gentes y no pretor, a mí por ejemplo me preguntaron pretor, la pregunta mía fue que explique las funciones del pretor. Ustedes pueden igualmente mencionarlo al pretor en esta sección porque es una figura importante. Bien, dicho y hecho todo esto, vamos a pasar a hablar del Imperio Romano, que es la parte que a todo el mundo le gusta, ¿sí? ¿Cómo no va a gustar el Imperio Romano? El Imperio Romano es la etapa de Roma más conocida de todas, porque es la que siempre sale en el cine, ¿no? En el cine siempre hablamos del Imperio Romano. Bien, ¿qué característica tenía el Imperio Romano? Bien, en primer lugar, todo el tema este de la República se fue yendo un poco de lugar y ahora tenemos a un príncipe que en realidad obviamente es el emperador. Tenemos dividida Roma en dos etapas, el Alto Imperio Romano, que empieza en el 27 a.C., y el Bajo Imperio Romano, que empieza en el 284 después de Cristo. Ya este dura hasta después de Cristo. Bien. ¿Qué características tenía el Imperio Romano o el Alto Imperio Romano? Vamos a empezar por el Alto. El Alto Imperio Romano es la forma de gobierno que existe durante la famosa Pax Romana. No sé si alguien escuchó este concepto. Pax Romana, de hecho se los voy a escribir en el chat por si alguien no lo había escuchado. Pax Romana. Pero Pax Romana es un concepto que hace referencia justamente a los progresos políticos que tiene Roma. Es una época de mucho desarrollo político, de mucho desarrollo económico para Roma. Por lo tanto, justamente, quiero ver si lo escribí bien, puse Pax. Sí, está bien escrito, creo. Bueno, y si no había una M más, pero no importa. Bueno, la Pax Romana se refiere a ese periodo. Bien. Más allá de la Pax Romana, ¿qué es lo que nos caracteriza? Lo que la caracteriza. Bien, en primer lugar tenemos al emperador, que el emperador era la máxima figura política. Ahora, el emperador tenía una serie de figuras importantes, tenía una serie de figuras importantes que eran designadas, o de instituciones políticas que eran designadas por él mismo. Por lo tanto, ya el tema de las magistraturas fue perdiendo mucho poder,
porque el emperador empezó a tener sus propios, los vamos a llamar prefectos. Estos prefectos que tenía el emperador no eran nombrados, no cumplían estas características de ser colegiado, de ser electivos, sino que el emperador los nombraba y removía según su necesidad. Por eso estos pretores, estos prefectos vienen a ser un poco lo mismo que los ministros hoy en día, los ministros del Poder Ejecutivo. El ministro hace exactamente los ministros hacen lo que quieren, cuando está hacen lo que quiere el presidente. Si el presidente necesita remover a uno, lo remueve. Bien, vamos a hablar un poco de estos prefectos que existían. El primero era el prefecto del pretorio. No sé si alguna vez escucharon la palabra guardia pretoriana, cuando se refieren no sé, cuando a alguien, capaz en algún noticiero dicen la guardia pretoriana de tal, por algún presidente que dio una guardia de seguridad. Bueno, la guardia pretoriana del emperador justamente era el equipo militar de élite que lo cubría al emperador. Por lo tanto, en este caso, el prefecto del pretorio era el líder, era el jefe militar que comandaba a esa fuerza de defensa del emperador, pero con el tiempo se convirtió verdaderamente en una mano derecha del emperador. Se convirtió en un verdadero hombre de confianza del emperador, que adquirió funciones administrativas y también funciones judiciales, porque acá en Roma todo el mundo tiene funciones judiciales. Así que el prefecto del pretorio tenía esta función. También existía el prefecto de Iurbis, que Iurbis, como ya habíamos dicho, Iurbis viene de urbe de ciudad. Y justamente el prefecto de Iurbis era el encargado de la administración de la ciudad de Roma. De la propia, acordémonos, ya en esta época, cuando empieza Roma era la ciudad de Roma y la ciudad de Roma. Ahora Roma se empieza a transformar en una entidad política grande, en un imperio que libra guerras y se expande. Por lo tanto, el prefecto de Iurbis lo que tenía era justamente la administración de la ciudad. Hablando en términos modernos y en términos en los que jamás deben hablar en un examen, era el intendente, capaz. Era el intendente o cumplía ciertas funciones de lo que hoy sería el intendente. Por último, para hablar un poco, antes de pasar a hablar del Bajo Imperio Romano, vamos a hablar un poco de cómo se dividía la forma de gobierno, porque lo que teníamos era una diarquía en este Alto Imperio Romano. ¿Por qué una diarquía? Porque el poder estaba dividido entre dos grandes órganos que eran, por un lado, el emperador y por otro lado, el Senado. Fíjense que el Senado ha sobrevivido todas las etapas romanas. Roma empieza, como les digo, antes estábamos en una ciudad, ahora estamos en una gran nación en expansión, un imperio, por lo tanto Roma empieza a dividirse en diferentes provincias para administrarse mejor. Bueno, había provincias que estaban bajo la influencia del emperador o bajo el poder del emperador. Esas provincias eran las provincias imperiales, y después las provincias que estaban bajo la órbita del Senado eran las provincias senatoriales. Por eso decimos que Roma tenía una diarquía en esta época imperial, en esta primera época del Alto Imperio. Roma tenía una diarquía, es decir, justamente los órganos que ejercían el máximo poder en Roma eran el Senado y el máximo el emperador. Esto en cuanto al Alto Imperio Romano. ¿Se entendió Alto Imperio? ¿Alguna duda queda con esto? Si no, ya después pasamos a lo que es el Bajo Imperio. Bien, respecto al Bajo Imperio Romano, el Bajo Imperio Romano ya es la última etapa de Roma, y la característica es que lo que se establece es una monarquía ahora sí de carácter absoluto. O sea, lo que no había antes, durante la monarquía romana, ahora sí. ¿Por qué? Porque básicamente todos los ciudadanos de Roma estaban subordinados a los intereses del emperador. O sea, el emperador era la máxima figura y los ciudadanos eran justamente súbditos, eran los súbditos del emperador. Bien, durante esta época, una cuestión importante es que el Imperio Romano queda dividido. Durante el año 395, Roma se divide en el Imperio Romano de Occidente, cuya capital iba a ser Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital iba a ser Constantinopla. Esta división es importante, ¿por qué? Porque en el 476 después de Cristo,
va a caer el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente va a seguir existiendo hasta el año 1453, que va a caer y ahí es donde empieza HCA, para que se hagan una idea, en 1453. Por lo tanto, es importante marcar esta diferencia, porque a partir de la división del Imperio Romano, es que hay una Roma que cae, que es la Roma occidental, y la Roma oriental que sobrevive, a diferencia de Alemania, que cayó la Alemania oriental con el muro de Berlín. Nada que ver el dato, ¿no? Pero bueno. Un datito más del Bajo Imperio Romano es que antes de todo eso, antes de que Roma se dividiese, Roma adoptó como religión oficial la religión católica. Algo que es importante destacar porque va a tener fuertes influencias históricas el tema de la religión católica en Roma. Eso respecto al Imperio Romano. ¿Alguna duda con esto? ¿Quieren que repitamos algo, que veamos algo? Las preguntas ante la duda no escalan de esto que estoy narrando yo. O sea, si alguien se pone esto de cuentito, es exactamente esto. De hecho, a mí me preguntaron el Alto Imperio Romano. Me preguntaron el Alto Imperio Romano en el examen y yo puse más o menos lo que les estoy contando ahora. Les puse que la figura estaba centrada en el emperador, que perdieron poder las magistraturas. Lo de la tearquía, bien, no era tearquía, sino que era diarquía. Ahí lo escribo en el chat por las dudas, así queda, lo dejo ahí. Por las dudas, la gente del futuro que esté viendo esta grabación me pidieron que explique de vuelta diarquía, porque no sé si en la grabación sale el chat. Se escribe así, diarquía. Diarquía significa que el poder en Roma era ejercido, o en el Alto Imperio Romano, el poder en Roma era ejercido por dos órganos esencialmente. Y como había diferentes provincias, algunas estaban bajo el poder del Senado y otras estaban bajo el poder o la influencia del emperador. Aquellas provincias que estaban bajo la influencia del emperador eran las provincias imperiales y las que estaban bajo el Senado eran las provincias senatoriales. A eso apuntaba. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, lo último que vamos a hablar antes de cerrar por hoy va a ser del derecho romano helénico. Nos va a quedar mañana hablar de muchas cosas. Vamos a tener que hablar de derecho procesal romano. Vamos a tener que hablar un montón de cosas mañana. Derecho romano helénico. Bien. Decirles que el derecho romano helénico es el que va a regir desde el 235 después de Cristo, o sea, estamos hablando durante el Imperio Romano ya, hasta el 565. Y esta etapa del derecho romano básicamente se da porque se rompe con esta idea que hubo tanto en el derecho de gentes como en el derecho tributario, esta idea de que las costumbres influyen, de la influencia del extranjero. Bueno, acá no. Acá lo importante en el derecho romano helénico es que el Estado pasa a ser el productor total del derecho. Se empiezan a dar cuenta cómo en Roma, cuando nos vamos metiendo en el imperio, van perdiendo protagonismo las determinadas otras instituciones y empieza a tomar todo el protagonismo el Estado, el emperador. Bueno, justamente el imperio va a ser va a ser el único productor del derecho, el único intérprete, el único aplicador, va a ser juez, jurado y verdugo, va a ser el Estado. Y además se va a ver influenciado mucho, por eso justamente por helénico de Grecia, porque Roma se va a ver muy influenciada por Grecia. Si bien Grecia va a ser conquistada por Roma, culturalmente Grecia va a ser la que conquiste Roma, porque Grecia va a ser la que expanda sus ideas filosóficas y esto va a impactar en el derecho. ¿Estamos con eso? ¿Estamos con toda esa parte? Bueno, mañana vamos a hablar de lo que sería, le voy a avisar a Valen si quiere corte la grabación. Mañana vamos a hablar del derecho procesal romano, mañana vamos a hablar de familia y de propiedad, y si nos queda tiempo vamos a hablar de la última parte de la materia. Capaz elijamos algo particular para hablar, Revolución Francesa o monarquías o lo que quede, y lo vamos hablando